Saludos, señores. En nuestro programa La Mirada Justa de hoy vamos a hablar de las jornadas que se han iniciado esta tarde y que bajo el título Ética en una sociedad laica cumplen ya su 17ª edición. Para ello contamos en nuestro estudio con Gonzalo Ruiz y con Carmelo Donado. Bienvenidos a ambos. Buenas tardes. Bueno, pues tenemos unas conferencias que creemos muy interesantes, cumplen ya su 17ª edición, lo que presupone que tienen una aceptación bastante considerable, ¿no? Ajá. Pues sí, hombre, ya son 17 años y no más, que hemos estado hablando antes, que a lo mejor se nos queda alguna en el tintero, pero 17 años promoviendo unas jornadas, en fin, cuyo objetivo tiene principal es traer a la reflexión social temas que son muy actuales, temas que nos incumben a todos, un espacio de debate, un espacio de intervención, un espacio incluso de compartir con personas que tienen unos valores y principios en condiciones como para hablarlo, para compartir con ellos y profundizar en estos temas. En fin, y sobre todo pues desde la pastoral obrera pues hacernos o encargarnos más bien en todos los problemas sociales que nosotros creemos importantes y que queremos que lo comparta la gente con nosotros, ¿no? Sí, efectivamente. Pensamos que este tema de la laicidad, de una sociedad laica, pues es un tema muy crucial en nuestra sociedad y es un tema que no está resuelto. Es un tema, yo pienso que el tema de una sociedad laica, junto con asuntos como la cuestión de los nacionalismos y algunos otros temas así, son temas cruciales, esenciales en nuestra sociedad que no acabamos de resolver correctamente. Y prueba de ello, pues tenemos la polémica reciente que ha habido con la concentración esta que hubo en Madrid de los obispos, con las intervenciones más o menos afortunadas de algunos de ellos y luego la respuesta por parte de los partidos políticos, de las distintas instituciones, pues en función de cómo les va, ¿no? Ese es un tema que no está resuelto. No está resuelto porque no acabamos de ver cuál es el papel que cada uno tiene que desempeñar en la sociedad. Por una parte la Iglesia, por otra parte los poderes públicos. Está claro que nuestra sociedad o nuestra Constitución establece que el Estado es aconfesional, es decir, que no se inclina por ninguna confesión religiosa, ¿no? Eso es cierto, y que por tanto ninguna confesión religiosa tiene que tener privilegios a la hora de ordenar y organizar la sociedad, ¿no? Por otra parte está que la Iglesia Católica, pues la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles somos católicos, unos más practicantes, otros menos. Esa es una cuestión que no se puede negar, ¿no? Es decir, una inmensa mayoría de la población española es católica. Por otra parte, estamos en un mundo en el cual pues cada vez más ya hay más de 4 millones de inmigrantes en España, muchos de ellos islámicos, de otras religiones, judías, evangélicos, estamos en una sociedad cada vez más plural, cada vez donde hay más cultura en danza y por tanto no se puede pretender imponer o una ideología o una determinada visión religiosa. ¿Por qué? Porque hay que intentar armonizar o llegar a unos puntos de acuerdo en los cuales tengamos unos mínimos comunes con los cuales podamos llegar a acuerdos y llegar a consensos sociales, que eso es importante, ¿no? Bueno, de cualquier forma la Iglesia Católica sí tiene suscrito el concordato, que son entre dos estados con el gobierno español, por lo tanto tiene una serie de acuerdos, entre el Vaticano y el Estado español con los famosos concordatos. Por lo tanto, no estamos hablando de privilegios, pero sí estamos hablando de que hay unos acuerdos ahí que siguen estando en vigor. Sí, bueno, eso es innegable, pero lo que estamos planteando, cuando nosotros planteamos esta jornada, lo que queremos es reflexionar sobre qué criterios, sobre qué principios tendría que asentarse una sociedad moderna, democrática, que no está regida por unos principios religiosos concretos, sino que tiene que haber unos principios generales
aceptados por todos, que nos permitan un juego democrático, un juego en las instituciones y en la sociedad. Es decir, tan negativo es pretender que la Iglesia católica pues intente imponer sus puntos de vista, sus postulados. Tan negativo es eso, bajo mi punto de vista, siendo cristiano como soy, como negativo es el laicismo que tienen gran parte de los miembros de los partidos de izquierda en este país, que ese es un problema que tiene la izquierda muy serio aquí en nuestro país, ¿no? Y es que la mayoría de ellos son laicistas, y laicistas es precisamente el polo opuesto a aquellos que defienden una fundamentación religiosa, ¿no? O quieren hacer valer sus principios religiosos, en este caso, ¿no? Es decir, la Iglesia católica, por determinados miembros, que no por todos los creyentes, sino determinados sectores importantes, por supuesto, pero determinados sectores de la Iglesia intentan imponer unos principios y unos valores cristianos, intentan que eso sea, diríamos, el norte y guía por el que se rija la sociedad. En una sociedad democrática, moderna, como digo, laica, no se puede pretender imponer, hay que dialogar junto con otros. Pero digo, tan negativo es eso como pretender la exclusión de lo religioso, como si lo religioso no tuviera importancia en la configuración de la personalidad y del ser de las personas, ¿no? Yo lo veo a la hora de plantear el tema de tres puntos de vista, ¿no? Es decir, yo pienso que esto da lugar a sabienda que la sociedad tiene que ir madurando, es decir, tenemos que ir encontrando, ¿no? Sobre todo cuando nosotros hablamos de asentar unos principios, unos valores mínimos, que es lo que se llama la ética de mínimos, que todo el mundo, como seres sociales que somos, tenemos que tener asentados, ¿no? Después está la ética de máximo, que es donde entra un poco las creencias y en fin, todas estas cosas, ¿no? Entonces, esto es fruto de que es una sociedad que tiene que estar madurando, es decir, nuestra sociedad tiene que estar madurando, además muy influida años atrás por el poder de la religión dentro de la organización civil de lo que es la sociedad, y por tanto tenemos que ahora mismo equilibrar y ver dónde nos tenemos que situar cada uno, eso primero. Segundo, yo pienso que aquí también estamos tocando temas personales, en tanto en cuanto si llega el conflicto, y de hecho hay un conflicto social muchas veces cuando hablamos de estas cosas, porque tocamos temas personales, temas de creencias personales, temas de valores personales, que cada uno intentamos imponer o exponer dentro de la sociedad, y entonces claro, si no existe el diálogo y no existe la reflexión conjunta y ponernos de acuerdo, pues entonces vamos a estar en la defensa de unas cosas, en la defensa de otras, y en fin, después hablaremos a lo mejor de problemas, digamos, más de calle que están surgiendo en la sociedad, como pueden ser los signos religiosos, las fiestas religiosas, en fin, todas estas cosas, como las situamos nosotros en la sociedad, ¿no? Eso por el otro lado, ¿no? Y después, cuando nosotros hemos expuesto este tema de ética para una sociedad laica, aquí cabe muchas veces dejar claro, ¿no?, que en fin, nosotros no somos quien ahora mismo para dejar claro, porque nosotros podemos tener una opinión también personal. Para eso están estas jornadas, porque vienen unos señores lo suficientemente preparados y personas trabajadas en estos términos para saber definir exactamente qué es ética y qué es moral y dónde está esa diferenciación, ¿no? Porque todo el mundo lo consideramos como sinónimos, como palabras sinónimos, pero cuando profundizamos en ella hay cierta sutileza que nosotros la tenemos que definir. Por eso ética en una sociedad laica. Después definir exactamente qué es una sociedad laica, o por lo menos ponernos en común realmente qué entendemos nosotros por una sociedad laica, y establecer las bases, ¿no?, de la sociedad laica, y después diferenciar lo que es la laicidad y lo que es el laicismo, es decir, lo bueno de la laicidad, lo malo del laicismo, que es lo que estaba hablando antes Gonzalo, ¿no? O sea, todos estos términos los tenemos que dejar muy, muy claros para poder nosotros trabajar, ¿no?, y para que entre todos podamos trabajar, porque si no el conflicto siempre va a existir, ¿no? Sí, porque no hay que diferenciar y dejar bien claro que un Estado laico no tiene que ser un Estado contra la religión. Exactamente. Es que, claro, precisamente, ¿no?, un Estado laico se caracteriza por respetar todas las ideologías, todos los credos religiosos que haya, siempre y cuando esos credos, esas ideologías, pues estén, digamos, respeten el marco constitucional, el marco jurídico, claro. Lo que no, un Estado laico no puede
no puede aceptar y tendrá que combatir es, pues, por ejemplo, aquellos que no creen en el sistema democrático, por ejemplo, el nazismo o la xenofobia, es decir, aquellas cuestiones que van en contra del ordenamiento jurídico no las puede. Ahora, un Estado laico es aquel que intenta hacer que convivan en esa sociedad pues las distintas ideologías, las distintas confesiones religiosas que haya, y para eso ponerse de acuerdo en unos mínimos. Además, que es que precisamente, posiblemente en una sociedad de hace 40 o 50 años, la española, pues a lo mejor este problema no era tanto ese problema. ¿Por qué? Porque había una mayor uniformidad. Pero hoy, en una sociedad mucho más plural, donde ha habido una gran afluencia de inmigrantes con distintas culturas, distintas confesiones religiosas, es más necesario que nunca. No para, diríamos, hacer un puzzle ahí sin más y que todo tenga el mismo nivel, porque está claro que, nos guste o no, la sociedad española es una sociedad de raíces cristianas y fundamentalmente católicas, eso está ahí. Pero de ahí a que esa raíz católica o cristiana quiera imponerse a los demás y que los demás entren por esos principios, hay un abismo, ¿no? Y por otra parte, el tema de, muchas veces cuando se toma este tema, pues se confunde laicidad, que es ese respeto hacia la pluralidad, hacia lo distinto y la necesidad de llegar a un acuerdo, con el laicismo. El laicismo pretende precisamente lo contrario que puede pretender un fundamentalismo religioso. Un fundamentalismo religioso lo que pretende es que sus ideas y sus creencias religiosas sean las que se impongan. Pues el laicismo lo que plantea es lo contrario, es decir, la ausencia, la erradicación total de cualquier signo y gesto religioso. Con lo cual está anulando una parte importantísima de la sociedad, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos tienen creencias religiosas, sean cristianas, sean islámicas, sean judías o sean del credo que sea, ¿no? Claro, lo que pasa es que últimamente pues estamos en esa frontera en los que se llega al conflicto moral. Por una parte, la Iglesia Católica pues tiene unos principios que no admite determinadas cuestiones, y el Estado, por su parte, al ser un Estado laico y aconfesional, pues bueno, pues impone otras reglas. Por ejemplo, estamos hablando del aborto, estamos hablando de cuestiones así y tal. Entonces, claro, la Iglesia deja clara su postura, no impone, porque no impone que todo el mundo, y simplemente a los que sean católicos, pues sí, dentro de sus creencias, pues sí les impone moralmente, pues que no lleven a cabo determinadas prácticas. Pero claro, estamos ya en esa frontera en la cual, pues ahí sí es verdad que tendrían que ser los expertos quien nos dijera exactamente cuál sería el camino. Pronunciarse en todos esos temas es harto difícil. Claro, es primero complicado, porque estamos en eso precisamente, ¿no? Porque claro, el decir que la Iglesia está en contra de todas esas cosas también es toda esa cosa cuestionable. ¿Sí? ¿Qué Iglesia? ¿Qué parte de la Iglesia? En fin, todo esto. Sí, estamos hablando de la Iglesia Católica. Claro, exactamente, que en el fondo son los que reflejan un poco digamos, la imagen en la sociedad, ¿no? Pero claro, pronunciarse eso es harto difícil. Por eso, tú lo has dicho, es decir, aquí estamos en conflictos morales. Sin embargo, no en conflictos éticos. Es que por eso la diferencia hay que tenerla clara. Es decir, en lo ético, y que habla, digamos, más bien, que parte un poco más de la filosofía, ¿no? Y de cuestiones de principio y de fondo, ¿no? Tratado con un equilibrio en que dé respuesta a todos los ámbitos y a todos los sectores de la sociedad. Ahí entraría lo ético. Cuando lo moral entra ya más bien en el aspecto personal, es decir, en tus propias creencias, en lo que tú puedes creer, y además por valores absolutos, por valores de creencia que tú tienes, ¿no? Entonces, claro, ese conflicto, digamos, moral se da siempre y cuando todos los estamentos de la sociedad y toda la sociedad y todos los grupos sociales no tengamos unos principios por los que partir, es decir, unos principios comunes, mínimos, y a partir de ahí el diálogo
Si es que no hay más vuelta de hoja. Todo lo que sea imposición está mal. Sigue incluso, ¿qué te digo yo? Es que nosotros no podemos ni siquiera imponer un Dios. Eso entra dentro de la moral. Es decir, la imposición de un Dios, ¿no? Porque bueno, todo el mundo somos plurales, cada uno podemos creer lo que quiera, cada uno podemos, y a partir de ahí claro, es lo que, pero que en una sociedad laica cabe perfectamente y es legítimo, claro, que la Iglesia Católica manifieste su postura ante los distintos problemas que hay. Claro. Eso a nadie se lo puede discutir. Por eso cuando alguien dice es que la Iglesia no se tiene que meter en política, o la Iglesia está interpretando mal lo que es un Estado laico o una sociedad laica. Es decir, la Iglesia tiene perfecto derecho a opinar sobre los temas que afectan al hombre y por tanto a la sociedad. Desde su perspectiva es lo que yo decía, ellos a los que sean creyentes pues le impone que si quieren seguir siendo confesionales a la religión católica, pues deben de seguir sus postulados. Si se salen de ellos, bueno, están en su pleno derecho, pero que ya pues no entran dentro de lo que es la Iglesia Católica. Como digo, tiene el deber y el derecho de pronunciarse sobre los temas y orientar a los cristianos y a la sociedad, pues si la sociedad puede coger algo de ello. Lo mismo la Iglesia Católica que los musulmanes, que cualquier confesión religiosa. Entonces lo importante es saber qué papel es el que tiene que desempeñar cada uno. Claro, lo que no puede ser es que si yo me manifiesto unas posturas y un compromiso social, yo no pueda decir que ese compromiso social o esa motivación que me lleva a mí es una motivación religiosa. A mí lo que me lleva a comprometerme en la sociedad no es una ideología política, sino es mi fe. Mi fe es lo que me lleva a mí a comprometerme en la realidad. Y después yo uso las mediaciones que considero oportunas, coherentes con la fe. Pero ¿por qué yo no puedo decir que lo que me motiva a mí a comprometerme, a participar en un sindicato, en una lucha, o participar en unas elecciones, es mi fe, y otro sí puede decir que él se presenta porque es socialista, es comunista o es de la ideología que sea? ¿Por qué el que plantea eso desde la racionalidad política sí puede manifestarlo, y yo, que antes que esa racionalidad política, o primero que esa racionalidad política está mis convicciones religiosas, que son las que me llevan a actuar, ¿por qué en una sociedad laica yo no puedo manifestarlo? Que en el fondo hay una corriente importante en la sociedad que lo que pretende es privatizar la fe y las creencias, diciendo no, la fe es un asunto privado y ese asunto tienes que vivirlo y celebrarlo en la iglesia o de puertas para adentro. ¿Por qué? Pero después chocamos con los entonces temas. Por eso que es un tema que necesita mucha reflexión y mucha maduración, y que aquí en España todavía no hemos resuelto. Un país laico por excelencia como es Francia, pues ya nos lleva una delantera de mucho tiempo, y eso no quiere decir que allí no haya conflicto, no haya, ¿no? Pero sin embargo de este tipo también mucho. Claro, porque afecta a elementos muy sensibles de la sociedad, pero por eso es importante que reflexionemos sobre ello y que intentemos ponernos de acuerdo, que lo progresista no pero es... Aquí el mal de todo, el mal de todas estas cosas, entre comillas, no puede decirlo, ¿no? Es el defender valores absolutos. Es decir, es que defender valores absolutos es lo negativo de estas cosas, es decir, todo lo contrario a lo que una sociedad laica debe de pretender. Es decir, exponer para que una sociedad sea madura, laica y a la vez madura, ¿no? Es decir, tiene que estar liberada de todo, digamos, de toda influencia religiosa y a la hora de funcionamiento, pero también tiene que estar liberada de valores absolutos que todo el mundo estamos defendiendo. Pero cuando estamos hablando de valores absolutos no estamos solamente hablando de valores religiosos. Es decir, la sociedad laica o laicista, que muchas veces es la que tiende y la que da batalla en todas estas cosas, yo no sé, ¿no? Es decir, cómo se pronuncia ante las fiestas, por ejemplo, que son los problemas estos cotidianos que hay, entre las fiestas populares, ¿no? Religiosas.
Sí, ¿cómo lo situamos nosotros, estos lenguajes religiosos dentro de nuestra sociedad? ¿Cómo situamos nosotros los problemas estos que ha habido socialmente, incluso en toda Europa, sobre los vestidos, el velo y todas estas cosas? Es decir, todas estas cosas, ¿dónde está, no? ¿Dónde está el equilibrio? ¿Dónde está, no sé, yo qué sé, bueno, el tema de las clases de religión, que es el tema lucha por excelencia de todo el laicismo, ¿no? Es decir, que pues no lo sé, ¿no? Todas estas cosas habría que madurarla más, habría que reflexionarla más, habría que buscar mucho más consenso, porque lucha por los lenguajes, los signos religiosos, los crucifijos, en fin, yo no sé, ¿no? Todas estas cosas que es una lucha laicista, feroz, fuerte, que sin fundamento o sin querer colaborar para lo que es la colaboración de la construcción de una sociedad laica. Claro, es que querer prescindir del hecho religioso es mutilar nuestras sociedades, porque además se da el caso curioso, es decir, vamos a ver, ¿cómo una persona que ignore el hecho religioso puede estudiar la historia del arte, por ejemplo, de este país? ¿Cómo puede estudiar la historia del arte un señor que sea totalmente inculto con respecto a la historia de este país y a lo que ha originado y ha motivado, diríamos, pues su seña de identidad durante siglos? Es decir, que ahora tenga que ser de otra manera, porque estamos en una sociedad distinta y hay un pluralismo y hay, diríamos, una afluencia de personas de otras realidades y de otras sociedades, ¿no? Pues es lo que lleva a que estemos en una sociedad de esto adulta, madura, sin tutela religiosa. El otro día me enteré yo que yo no lo sabía, que una cosa curiosa, ¿no? Suecia, que es un país europeo que nadie pone en duda su evolución, su progresismo y además su laicidad, es decir, un país, es uno de los países europeos, creo que es el único país europeo que es obligatorio las clases de religión, ¿no? Entonces ahora uno se cuestiona, bueno, esto cómo se ve, o estas cosas cómo se entiende, ¿no? Es decir, lo que nosotros muchas veces deberíamos de aprender de todas estas cosas es qué clase de religión están dando, y por qué dan una clase de religión, y qué hay, y cómo se enseña, y cuál es, por ahí, ¿no? Yo creo que por ahí es donde nosotros tenemos que aprender como ejemplo muchas de todas estas cosas. Con eso no estoy yo aquí ahora hablando de que clase religiosa y clase religiosa no, porque, en fin, yo no voy a tomar postura ahora mismo, yo tengo mi postura, pero no la voy a tomar ahora porque no es el tema, ¿no? Pero quien dice eso, pues muchas cosas, ¿no? Sí, ¿qué hace el poder político? Porque se nos queja a nosotros que hace se nos queja a nosotros, es decir, a la jerarquía eclesiástica, que hace presente la jerarquía eclesiástica en muchos acontecimientos, digamos, civiles, que hace presente ahí. Pero es que de lo mismo podemos hablar de lo mismo. ¿Qué hacen los políticos en una ofrenda floral al apóstol Santiago el día de Santiago? ¿Y qué hacen los políticos metidos en procesiones y cosas de esas? Sí, todas estas cosas, ¿cómo se entiende todas estas cosas? ¿Esto es elemento de querer conseguir poderes y votos y todas estas cosas? ¿O esto es elemento de una convivencia cultural, una convivencia tradicional, una convivencia donde todo el mundo tenemos que participar o no? En fin, pues ahí donde hay que tomar parte un poquito de estas cosas, no solamente hablar de lo que a cada uno le conviene, ¿no? Y lo curioso muchas veces que te llama la atención es que en cierto modo y entre comillas algunos políticos de izquierda alardean de ser cristianos y católicos, y digo alardean entre comillas por el hecho de que muchos de los postulados que ellos defienden a capa y espada van en contra precisamente de lo que es. Pero bueno, una cosa no está reñida con la otra, ¿eh? Bueno, no está reñida con la otra. Un cristiano puede ser políticamente. Un católico puede ser también. Pero yo es que entiendo que yo entiendo no en plan fundamentalista ni mucho menos, sino que la Iglesia Católica pues tiene unos postulados y tú, si quieres, lo aceptas voluntariamente, y si no lo aceptas, lo que no puedes desde mi punto de vista es cuestionar esos principios. Tú lo aceptas o no lo aceptas. Claro, si lo que pasa es que estás dentro, y si lo que pasa es que si empezamos tampoco eso es complicado. Vamos a ver, lo que pasa es que si empezamos a dilucidar qué son los postulados esenciales y cuáles no son, nos quedan 4 o 5 postulados que son esenciales, y lo demás son interpretaciones, y muchas veces interpretaciones partidistas. Es decir, porque a mí, por ejemplo, la postura que ahora mismo tiene la jerarquía católica en España, para mí no me obliga a nada como cristiano. ¿Por qué? Porque está claramente, hay un seco claro
de una estrategia política determinada. Entonces a mí eso, por muy cardenales que sean, a mí eso no me obliga, ¿por qué? Porque es una interpretación personal de esos individuos que además no están estando a la altura de las circunstancias, porque su obligación es la de ser pastores del pueblo de Dios y no de un sector determinado. Uno de los problemas que tenemos hoy con nuestra jerarquía, la inmensa mayoría, y muy pocos son los que se salvan, es que tienen una determinada línea y olvidan todo lo demás. Vayámonos a nuestro arzobispo de Granada. Tiene una línea muy determinada y a los demás, o sea, la diócesis la tiene totalmente desatendida. Los sacerdotes no van a las reuniones que él plantea. Y lo mismo podríamos decir de otros tantos obispos. Entonces, claro, quiero decir que a mí eso, él será, pero para mí no me obliga a nada como cristiano. ¿Por qué? Porque está tomando un sentido, un seco que para nada tiene de evangélico ni de cristiano, y que eso no se deduce de la doctrina de ese es el daño que la Iglesia sea a la Iglesia en sí. Sí, vamos a ver, es que yo no estoy de acuerdo que tú lo que has dicho, Rafael, en el sentido de que aquí o acepta o no acepta. Eso no es así. Es decir, miembro de la Iglesia, la Iglesia es plural, la Iglesia es plural, sí. Vamos, y rica en opinión y todo. Yo me refiero estoy de acuerdo con Gonzalo, a la hay 4 postulados, hay 4 principios de fe de Iglesia que son básicos, que incluso yo, miembro de la Iglesia, lo tengo muy claro. Ahora, eso no quiere decir que tú aceptes o no aceptes. Es decir, aceptes o no aceptes, digamos, principio. Pero es que hay más, Rafael. Mira, yo te puedo decir, yo como cristiano, yo puedo concretarte mucho más. Yo como cristiano estoy en contra del aborto, totalmente. Ahora, entiendo que en una sociedad con los problemas que tiene que dar respuesta a esos problemas y tiene que plantearse unas leyes que permitan. No, ¿cómo que no? Claro. Yo no. Yo hago objeción de conciencia en el tema del aborto. Lo único que yo planteo no es en una organización de izquierda y en su momento cuando yo me abstuve, objeción de conciencia. Ahora, entiendo que en una sociedad moderna y tal, a ese problema hay que darle una respuesta. Lo mismo que hay que darle una respuesta al problema del SIDA. No basta con decir que hay que abstenerse. No, mire usted. Pero es que yo entre otras cosas, porque la moral referida a la sexualidad y todo eso está a años luz y no ha sido debatida ni ha sido puesta al día, y ese es uno de los grandes temas pendientes que tiene nuestra Iglesia. Sí, no, por supuesto que sí, son temas muy delicados, pero que yo lo que planteo es que la Iglesia Católica se rige por una jerarquía que ni mucho menos es democrática. O sea, no vamos ahora a establecer que esto es una jerarquía democrática. La Iglesia Católica se rige por unos principios piramidales, y ahí es mucho más. Entonces el que acepta esos principios pues está dentro, y el que no, pues voluntariamente se sale fuera. Eso es lo que, aunque tú no estés de acuerdo con eso, pero eso es un planteamiento simplista, que eso no es así, porque eso no es así. Primero, porque los principios son muy pocos. ¿Tú sabes cuántas veces ha hablado ex cátedra el Papa? Ex cátedra quiere decir que pues me parece casi una vez desde que existe ese, o sea que ¿qué es lo que sí es válido? Lo que aparece en los concilios, ¿por qué si el Concilio Vaticano II plantea un ayornamiento, es decir, una puesta al día, por qué eso ha sido frenado por las actuales jerarquías de la Iglesia? A ver, ¿por qué? Si eso es un concilio que es el máximo órgano de decisión y de orientación, ¿por qué todo eso se ha parado y se ha frenado? Bueno, sí, pero claro, ¿cómo que bueno sí? En que tú puedes, ahora mismo incluso las órdenes religiosas no se ponen de acuerdo en determinados asuntos. Yo ahora mismo puedo decir que, por ejemplo, en Madrid algunos carteles de jesuitas propugnaban el uso del preservativo. Sí. Y eso, claro, pero quiero decir que eso parece que va un poco... ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pero vamos, quiero decir que... No es que la Iglesia, que es que la propia orden jesuítica son los que propugnaban eso. Entonces quiero decir que no es que estén de acuerdo todas las órdenes. Lo único que sí digo es que el cristiano normalmente y tradicionalmente pues tiene precisamente, como decía antes Gonzalo, tiene su pastor, y el pastor es el que tiene que dirigir lo que hizo. Que lo cuestione, pues eso ya es una cuestión personal.
Tú puedes cuestionar lo que dice cualquier persona, puede estar de acuerdo o no puede estar de acuerdo. Hombre, el pastor más que dirigir, vamos a dejarlo en acompañar, que es lo suyo. Es decir, el pastor lo que tiene que acompañar. Es decir, el pastor él dirige el redil de sus ovejas. Y la Iglesia quedó definida en el Concilio Vaticano II como comunidad de comunidades. Como pueblo de Dios. Y como pueblo de Dios, bueno, y como pues tal, todo esto, yo me vengo a referir que en fin, pues, de todas maneras, vamos a tener... De todas maneras, vamos a hablar un poco de las jornadas que han empezado hoy. Son temas de... Hoy, precisamente por eso provoca mismo, este tipo de problemas. Claro, por eso mismo el problema del laicismo y de la laicidad provoca todas estas cosas y estas cuestiones, ¿no? La Iglesia lo suyo, lo otro lo suyo. No es así, es que por eso mismo también hemos querido dar esta visión, precisamente, adrede, esta visión de la cantidad de problemática que subyace en todos estos tipos de conceptos. Precisamente por eso, por lo que yo digo, lo que yo he comentado aquí, que vosotros estáis en desacuerdo, Gonzalo tiene un criterio, tú tienes otro, yo tengo otro, y eso precisamente es lo que da pie a que estas jornadas sean clarificadoras en estos temas. ¿Por qué? Pues porque precisamente hay muchos temas que la gente se cuestiona, que se pregunta desde su punto de vista y que cada uno tiene su interpretación. Quizás con esta jornada... hasta dentro de la Iglesia. Claro, por eso digo, ahí hemos puesto... porque dentro del mismo de la Iglesia hay muchas opiniones. Exactamente, por eso es lo que yo... Bueno, pero que ahí, digo, porque saca este tema, pero que hay una cosa hay que distinguir, que lo que hay que ponerse de acuerdo es en aquello que nos une, y no estamos hablando ya de cristianos, católicos con católicos y tal, sino en la sociedad en general, cuáles son los principios mínimos comunes, cuáles son las reglas mínimas de juego, para que cada uno pueda desempeñar su papel. Eso hay que dejarlo claro. Y otra cuestión, eso es lo difícil. Claro, y otra cuestión es que dentro de una confesión determinada, pues se pongan de acuerdo y se precisen los conceptos y una sociedad laica es necesaria, y más que necesaria es que hoy es imprescindible para poder dar respuesta. Y dentro de esa sociedad laica donde todos vivimos y convivimos, tenemos que tener muy claro que es muy importante el diálogo y la tolerancia. Eso es importantísimo. Y a partir de ahí asentemos todo el mundo los principios básicos. Ahí es donde tienen que estar los políticos, las iglesias, la jerarquía, en fin, todo el mundo, los agnósticos, los no agnósticos, en fin, todo el mundo. Ahí es donde tenemos que tener todo el mundo claro. Y a partir de ahí, saber nosotros respetar los valores máximos y la ética de máximo que tenemos todo el mundo. Muy bien, yo creo que hemos puesto aquí una pincelada importante, pues para motivar, si cabe más aún, a todo el que nos esté viendo para que siga esta jornada. Porque evidentemente yo creo que aquí precisamente hemos entrado en una discusión, porque al fin y al cabo hemos señalado posturas que están en la sociedad ahora mismo, ¿no? Y claro, pues eso precisamente es lo que da mayor, digamos, importancia al contenido de esta jornada, ¿no? El saber que hay tantos temas que se pueden dilucidar y que están en la sociedad hoy en día y que hace falta que sean aclarados, ¿no? Pues eso es, pues nada, pues lo que es que esperamos que asistan mañana pasado a la jornada es ética en una sociedad laica. Será el conferenciante don José Antonio Pérez Tapia, que es profesor de filosofía de la Universidad de Granada, y pasado mañana será el cristiano en una sociedad laica. Conferenciante don Tomás Matías Salinas, también, que es una persona por supuesto suficientemente preparada como para dar una respuesta a todos los que vayan a esta jornada. Queda todo el mundo invitado y bueno, pues son en los locales de Caja Granada a las 8:30. A las 8:30 de la tarde. Eso es. Muy bien, Gonzalo Ruiz, Carmelo Donado, pues nada, gracias por estar con nosotros, y por supuesto que aquí se ha puesto de manifiesto que esto pues tiene mucho que conversar. Claro, exactamente. Muy bien.